Paseando por tus calles me encontré. Hola, muy buenas tardes, amigas, amigos, un día más desde el Hotel Bahía y desde vuestro programa de opinión, de tertulia, de saber el día a día de lo que está pasando en la región y en Santander concretamente, por vuestro programa Por Barlovento y Sotavento. Está pegando un nordeste que le viene bien al programa. Por el viento que viene y porque la polilla está saliendo toda para afuera, lo que quiere decir que nos va a esperar unos días muy buenos y va a dar gusto pasear por el Muelle de Calderón y por la dársena de los Peligros, Macamazo y todos esos sitios. Yo hago propaganda de esos sitios porque me gusta a mí pasear por ahí, me coge la brisa y me dicen, ¿de dónde vienes? Dios, si yo no me voy, yo estoy aquí siempre. Y eso es bueno. Bueno, dicho esto, la verdad que tenemos bastantes temas muy importantes que tratar, en el cual voy a felicitar a los racinguistas, a esos de pie, a esos que han estado metiendo el dinero en la hucha como si hubiera sido el domo, ¿no? Aquello tal igual, algo así, venga a meter dinero, a aquellas empresas colaboradoras y, como no, a la dirección de esos jugadores que han tenido la capacidad de abrir un marco de negociación para que el Racing no desaparezca. Dicho esto, me alegro un montón y seguimos teniendo al Racing ahí, ojalá que se quede en primera división. A partir de ahí, ¿qué más? Pues a partir de ahí tenemos lo de los datos de la EPA. En Santander seguimos unos diciendo que sí y otros diciendo que no. Las estadísticas dicen que se van corrigiendo lo del desempleo, pero la verdad es que con ese contagotas no llega a los hogares y son muchos los desempleados que tenemos en la región. Porque ya ni el sector servicios es capaz de absorber una parte grande del desempleo como ocurría en años anteriores, sino el sector servicios de hostelería, de comercio, de la limpieza, de la banca, pues cada vez hay más gente, bien por tecnologías nuevas, bien por lo que sea, cada vez hay más gente en la fila del desempleo o bien en el paro esperando que les prejubilen o lo que venga en cuento. Dicho esto, también ha salido la nota de García Lorca con el documento del año 1965, la verdad que nos deja al país un poquitín, se sabía, ¿no? Se sabía, pero ahora ya está completamente demostrado de que se le asesinaron por ser socialista, por ser masón y por ser homosexual. La verdad que no hay derecho que se hayan hecho estas barbaridades porque todo el mundo, sin meterse con nadie, puede ser lo que quiera ser. Por lo menos esa es mi opinión y creo que del resto de los tertulianos que tengo yo ya aquí. Y luego algo que hay que ponerle la pajarita al señor Diego, y lo siento que no estoy conforme con eso, yo lo tengo que decir así. ¿Qué pasa con Néstor Martín? ¿Qué pasa con esos trabajadores que cogieron su indemnización y la invirtieron en esos puestos de trabajo? ¿Cómo se les asegura la devolución de ese dinero? Porque si hasta el 2017 sobran 40 y tantos trabajadores, yo creo que el consejero y el presidente o les han engañado, que voy por ahí, yo creo que les han engañado, y al resto de los ciudadanos de Cantabria también, porque una maniobra de esta solamente por quitarse el muerto, por decirlo de alguna manera, de encima en tan poco tiempo y jugar con esas familias no es de recibo. Y yo quisiera decirle que, señor, le pasarán factura porque así no se puede gobernar una región, no se puede jugar con las familias, no se puede jugar con los hijos de esa familia y hay que darse cuenta que han hecho una inversión para una empresa que se montó de la noche a la mañana, y usted lo sabe, de la noche a la mañana porque algún amigo con una varita mágica los puso ahí, sin capital social y sin nada. Todo eso se creó 72 horas del tema. Y dicho esto, hoy me acompaña Chabela Vargas. Yo era por lo del cante. Aunque sería un honor era lo que me del llamen cante. Chabela Vargas, por supuesto. Román del Partido Socialista, candidata, va en las listas del PSOE, una mujer ya con mucha experiencia dentro del tema. Román San Emeterio, candidato al gobierno de Cantabria por UPyD. Por cierto, ¿cómo tenéis en la casa? Bien. Yo he visto hoy a la líder vuestra, yo no sé si a falta de carne o a falta de grasa, pero la he visto un poquitín muy desmejorada. Pues será que tenemos pocos recursos para la campaña y lo estamos usando también físicamente, no sé, pero vamos, estamos creciéndonos y haciendo de tripas corazón, que es lo que toca hacer en estos casos. Aquí es donde se miden las personas, no la adversidad. Bueno, y Alfonso Rivas, locutor y periodista, y últimamente le voy a tener aquí día sí día no, porque
está cogiendo aquí conmigo la manera de cómo hablar con los que se presentan, con los que van en la lista y con todos los candidatos que hay ahora mismo dispuestos en esa salida para el día 24 a ver lo que pasa. El que quiera romper el fuego por donde quiera. El que quiera. Yo no tengo... Hay muchos temas además de que hablar. Bueno, de García Lorca yo creo que es un día importante. Hay gente que quiere que no se hable hoy de este tema, pero yo creo que es un hecho histórico constatado ahora mismo con documentos que nuestro poeta más universal, el más conocido en todo el mundo, el poeta español más universal, pues realmente hubo una decisión política de asesinarle por ser homosexual, masón y socialista. Eso está constatado ahora, es decir, fue una decisión política, no fue un momento de fragor de una discusión o en el frente de guerra. Entonces eso es una noticia muy triste, acreditarlo así, y bueno, forma parte de la naturalidad que hay que tener para reconocer estos hechos. No se trata de resucitar dos Españas ni nada, porque yo, por ejemplo, hablo mucho de esto porque yo he tenido familia represaliada y es algo que para mí está en el corazón todavía, y hay mucha gente que todavía tiene sus familias en las cunetas sin identificar. Pero a mí me gusta estos temas tratarlos con naturalidad, con tranquilidad, sin frentismos, pero siempre exigiendo ese reconocimiento que todavía muchas familias piden para sus muertos, ¿no? En cuanto al paro, el paro aquí ha subido. Y lo peor es que ha subido después de que el presidente del gobierno invirtiera muchísimos fondos públicos en contratación con dinero público en los ayuntamientos de más de 6.000 personas, quiero decir, y aún así en este trimestre ha subido. Las estadísticas son unas, aunque no le gustan al señor Diego, son unas que son la EPA, que es la herramienta que más se utiliza a nivel europeo para medir las estadísticas oficiales, y la EPA dice perdón, que ha subido el paro en Cantabria a pesar de esas 6.000 y pico contrataciones. Entonces, la noticia es muy negativa. A nivel de España también, aunque se da una noticia de que ha bajado el paro, se oculta otra que compensa eso muy negativamente, que es que se han perdido más de 100 y pico mil empleos en este trimestre, con lo cual no se llega ni siquiera a cubrir los empleos creados. Y yo creo que eso es una noticia pésima. Tenemos 51.000 parados en Cantabria, 51.550 personas pasándolo muy mal, la mitad sin prestación ninguna. Son 10.000 personas más que no están trabajando, que están en el paro respecto del 2011. Y lamentablemente hay un dato importantísimo, que son 20.000 personas ocupadas menos, que ese es el dato que el gobierno se empeña en ocultar. 20.000 personas trabajando menos que en 2011. El gobierno siempre intenta dar el dato del paro registrado, pero es que hay mucha gente que ya no está ni registrada, que no sella su tarjeta, que no va a las oficinas porque no tiene confianza ninguna de obtener una oferta de trabajo, un puesto de trabajo a través de las oficinas públicas de empleo, lo cual es muy triste porque se trabajó muchísimo porque esas oficinas fueran realmente efectivas para la gente que está en el paro. Pues son 20.000 personas menos trabajando en Cantabria. Yo creo que este es el balance de este presidente del gobierno, y lo que se requiere solo por ese dato ya, no ya ni por sus mentiras, por sus ofensas, por la falta de democracia, por la situación económica a la que nos ha llevado, sino solo por ese dato ya merecía este presidente retirarse, marcharse y dar oportunidad a otras personas a ver si saben trabajar muchísimo mejor. Y el otro tema, el de Néstor Martín, que me enrollo, pues sí, 16. Yo no te voy a cortar. 16 millones de dinero público, 3 millones de inversión de los propios trabajadores en un proyecto cuya viabilidad era dudosa desde el primer día. Unos trabajadores que ahora se quedan, muchos van a la calle, pierden su dinero, el que invirtieron de las indemnizaciones. Los que quedan no tienen perspectiva de durar mucho tiempo, porque evidentemente la producción no va a aumentar hasta tal punto que podamos decir que esa empresa es viable y puede volver a contratar. Y lo peor, eso, una empresa dada a unos amigos, muchísimo dinero público, traducido los 11 millones a los 16 millones a pesetas, que es como realmente la gente ve la magnitud del tema. Es una cantidad terrible, terrible. No ha habido un seguimiento por parte del gobierno de esa inversión, a pesar de estar formando parte a través de Sodercan de la gestión de ese proyecto. Y se dio ese dinero a unos amiguetes, no conocemos el destino, sí nos consta que no fue invertido en aquello para lo que se dio, dinero de todos los cántabros, y lo más importante, una empresa que ese dinero podíamos haber contratado a un montón de trabajadores durante 4 años, haberles tenido cobrando el sueldo en su casa,
y no haber arriesgado ni siquiera ni la mitad de cantidad de la que hemos arriesgado los cántabros con esta empresa. Eso es muy triste y tiene que haber explicaciones y tienen que dar cuenta quien haya tomado esta decisión y quien no haya supervisado ese proyecto, pues de responsabilidad política y penal si procede, efectivamente. Sí, estaba pensando en cómo si seguir el orden que habías establecido o no, me voy a meter un poco más. Como tú quieras, ¿sí? No, voy a ir por el orden, porque así puede ser más claro. Estaba con el asunto de Federico García Lorca, evidentemente es algo que era sospechado y que se ha certificado, ¿no? Yo cuando me han venido dos cosas a la cabeza que no son directamente sobre esas, ¿no? Estaba pensando en todas las personas que por motivos parecidos u otros hoy en día todavía machacadas, incluso en Europa también, o sea, en el mundo evidentemente hay sitios mucho más inhóspitos que el nuestro, ¿no? Entonces, he estado recordando que ojalá esta barbarie fuera remota, ¿no? Y no lo es. Con lo cual, la lucha contra estas cosas, contra la lucha por la igualdad de derechos de las personas, tenemos que hacerla cotidianamente. Esto nos recuerda que aquí ha habido una persona muy importante con una decisión política para matarla, pero eso está pasando también hoy en muchos lugares, con lo cual no tenemos que repensar nada más en el pasado, o no tenemos que complacernos pensando que ahora mismo hay nada que hacer. Hay muchísimo que hacer, y en Cantabria también. Pues el otro día estuvimos reunidos nosotros, hicimos una pequeña nota de prensa, ya habíamos hecho una más, ¿no?, sobre el acoso homofóbico en los centros escolares que puede existir. Sigue existiendo, hay poca formación, hay poco seguimiento, entonces es un tema importantísimo, son cosas que están vivas. Desafortunadamente, lo que tú hablabas, la libertad de las personas no está garantizada al 100%, porque la educación no es siempre suficiente, ¿no? No podemos bajar nunca la guardia. Y luego estaba pensando, hablando de estos crímenes, ¿no?, me han venido de repente otros crímenes, que son los crímenes de ETA, porque ha habido en el Congreso de los Diputados hoy una decisión que para mí es importante, y ha sido la aprobación por una amplísima mayoría de los diputados de la declaración de los crímenes terroristas de ETA como crímenes de lesa humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que son crímenes que no van a prescribir, es decir, que tiene un matiz importante, y creo que ahí sí avanzamos, es decir, avanzamos en la toma de conciencia de que hay cosas que no podemos dejar de perseguir y de combatir. Eso para la primera parte del anuncio, porque lo que tú has explicado sobre él me parece completamente, como lo comparto totalmente. Sobre la encuesta de población activa, es una pena que no se consoliden que a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo, y este gobierno ha metido muchos millones de euros para contratar personas en los últimos meses en los municipios, no sé si eran hasta 4.000 personas las que estaban destinadas a ser colocadas. Esos esfuerzos un poco que para mí son coletazos de gobierno un poco a la desesperada, ¿no?, que sabe que ninguna de sus actuaciones o de sus inacciones ha dado un resultado positivo. Es que ni siquiera la inercia ha salido positiva, ¿no? Estabais hablando de la cantidad de paro que ha habido, y hay un dato que no voy a repetir los que has dado porque son precisos, pero sí hay uno que también podemos añadir, y es que también salía en los medios hace muy poquitos días, es la pérdida de población de Cantabria. Es decir, que incluso lo poco atractiva que es esta tierra para muchas personas, ¿no? Dejamos de ser un sitio de oportunidades para ser un sitio en el que la gente se marcha. Había más de 3.000 personas, creo, 3.000 y algo menos personas, según lo que había leído. 11.500 jóvenes en los últimos 4 años. Sí, eso sí, no, pero en la algo última... terrible. Y había mucha gente gente extranjera que había venido aquí a hacer su vida, después de muchos años ha tenido que deshacerla de nuevo y marcharse. Eso no es más, es otra nota, es otro síntoma de que las cosas no van bien. Y creo que hace falta un giro importante en la política en Cantabria y en centrarnos de verdad en crear y en generar las posibilidades, porque yo no sé vosotros, pero yo me estoy recorriendo mucho la región y conociendo a muchísimas personas, y el talento y el potencial que tiene esta tierra es enorme, con lo cual desaprovecharlo me parece criminal, o sea, me parece algo que no podemos permitirnos, ¿no? Y nuestro objetivo tiene que ser aprovecharlo al máximo. Sobre Néstor Martín, la verdad es que las aventuras empresariales de los gobiernos, porque no solamente de este, sino también de los anteriores, voy a recordar el caso GFB, es decir, lo que tú hablabas de los engaños que ha podido haber. Aquí nos han engañado a los cántabros muchísimo. Ha habido millones de euros de nuestros impuestos que no se han destinado a otras políticas, ni a otras medidas, ni a protección social, ni a mejorar la educación. Han ido destinadas directamente a engrosar las cuentas de unos inversores y han salido de nuestros bolsillos. Y creo que, francamente, es algo que tenemos que replantearnos. No tengo muy claro que la discrecionalidad, es decir, la inversión aquí sí y aquí no, y el porqué de unas inversiones y el porqué no de otras. A menudo en esto me sale... he preguntado muchas veces por qué no se hizo, por ejemplo, viable o solvente aquella opción de B3 Cable, ¿no?, en Camargo, cuando los empleados querían hacerse con ello, porque cuando aparentemente había unas patentes que podían responder suficientemente para sacar aquí adelante, porque ellos iban además a invertir y no les hacía nada más que falta que un aval, y ahí la respuesta fue un no.
Luego está toda la oscuridad en torno a todas estas inversiones, ¿no? Todas las cláusulas de confidencialidad con el dinero de todos nosotros. Que yo siempre me pregunto, ¿quién pone la cláusula, el gobierno o la empresa? Porque al final esa pregunta es la pregunta del millón. ¿Quién decide que esto no salga adelante, ¿no? Francamente creo que tenemos que replantearnos esto. La industria en Cantabria, el gobierno no tiene por qué ser un inversor directo en industria. Creo que tiene que fomentar, tiene que catalizar las posibilidades que tiene esta tierra, pero estas aventuras de esta manera no las veo razonables, francamente. Y a mí me toca, ¿no? Tú puedes hacer unas cosas, o decir lo que quieras o preguntar lo que te dé la gana. Voy a hacer las dos. La primera es respecto a García Lorca, pues lo que un poco, una mezcla de los dos, de lo de Chavela y Román. Lo que debemos defender en la actualidad es que cada persona debe ser libre de pensar como quiera, libre de sentir como quiera y ante todo respeto. Y ahí lo dejo. Yo no quiero irme al pasado, no hay que remover el pasado. Es cierto que, bueno, se ha descubierto una cosa, se ha descubierto por qué le mataron. Hay que respetar la memoria de García Lorca y hay que dejar también de mirar al pasado y mirar al futuro. Hay que olvidar esas guerras entre hermanos que hubo en España, que ha sido uno de los peores episodios que hemos tenido a lo largo de la historia. Ahora hay que mirar al futuro y esperemos que nunca más haya una guerra como esa que tuvimos en España. Y más cosas, pues bueno, sobre todo, repito, pues siempre recordaremos a García Lorca. Pasando de página, hablando de la EPA, pues mira, yo soy muy escéptico. Si hubiera salido los datos, pues que hubiera bajado el paro aquí en Cantabria, también se criticaría la gestión del gobierno. Es cierto que llevábamos una tendencia bastante positiva respecto a los datos del paro, donde se estaban apuntando muchos tantos el gobierno regional. Pero bueno, yo siempre lo digo, que hay una guerra de datos. Salga lo que salga, va a ser criticado por la oposición y lo positivo lo va a sacar el gobierno. De hecho, hemos escuchado a Ignacio Diego en esa valoración de los datos de la EPA, que ha sido el mejor primer trimestre desde el año 2006. Sí, algo hay que sacar. Eso es lo que hemos escuchado, que vemos por parte del gobierno que sí, que siempre va a haber algo positivo en esos datos. Y siempre, bueno, por sindicatos y por oposición, pues que estamos en una situación dramática en Cantabria. Yo lo que digo siempre es que debemos recuperar empleos, pero no a cualquier precio. Tenemos que recuperar primero los empleos. Sí hay que ajustarse un poco, pero no hay que rozar lo que está pasando ahora. La gran mayoría de los españoles que están ganando 580 euros, dicen que son 600, pero realmente son 580 euros. Y lo que se debe recuperar es que haya trabajos, pero dignos. Que volvamos a aquella época que no sé si la recordáis, claro que la recordaréis, cuando decíamos, es que eres mileurista. Es que ahora mileurista es un lujo. Sí. Es un lujo. Es algo de lo que hablamos muy a menudo. Ahora eres 580 eurista. Sí, pero mira dónde estamos. Y al final, incluso si ahora mismo consiguiéramos unos resultados de empleo muy favorables, lo que se está generando no es un empleo como el que... lo que tenemos que quitarnos de la cabeza es que lo que se está generando no tiene nada que ver con lo que tú hablas, ¿no? Con aquellos empleos que eran más consolidados en el pasado. Es decir, se está creando un precariado y una sociedad mucho más empobrecida y gente que, incluso con un trabajo, no puede sobrevivir en la sociedad en la que... Y hablamos mucho de Europa, que estamos recuperando, que somos un país puntero en la recuperación económica. Vale, pues vamos... entonces, no entiendo por qué nosotros en España tenemos unos sueldos más bajos que el resto de Europa, pero en cambio pagamos unos impuestos más grandes que el resto de países de Europa. También habría que mirar eso. Por ejemplo, mirar con el tema de los autónomos. Vete a Francia, por ejemplo, vete a Inglaterra, por poner un ejemplo, y hay 1000 ejemplos más. Pagamos más impuestos que el resto de Europa, pero ganamos menos. Eso también se lo tienen que mirar. Y respecto a Néstor Martín, sencillo. Ha sido el mayor error que ha tenido el gobierno de Ignacio Diego en esta legislatura. Teníamos el goma aquí, funciona, tiene salida, porque has traído a la competencia aquí. El problema de Néstor Martín no es del producto, porque sí tiene salida, sino es que no hay caja. ¿Y qué pasó con Néstor Martín? Pues bueno, es un error. Y aquí, si se da dinero público a una empresa, primero que haya un plan de viabilidad. No primero que llegue a la empresa y después ya miramos el plan de viabilidad, porque ahora hay un plan de viabilidad, claro, pero se han ido 40 y tantos al paro, 40 y tantos trabajadores al paro hasta 2017. En 2017 se recuperan, pero ahora lo importante es que se
se han perdido 40 empleos, estás haciendo la competencia a una empresa que funcionaba a la perfección y que funciona a la perfección como es Ergon. Y aquí, como escuchan mis tertulias a Emilio de Cos, esta jugada la misma empresa ya la hizo en Bélgica. Y aquí nos han metido otra jugada igual. No sé si lo sabría o no el gobierno, pero sí lo sabía, sí. Pues ya está. Entonces, pero tampoco ve, lo que están preocupados los trabajadores también es porque la pérdida, y su dinero, que también ha de la invertido distribuidora que tenían. La empresa que distribuía el producto se ha perdido, con lo cual es muy difícil que eso tenga una viabilidad futura. Ahora lo que hay que recuperar es el dinero público y recuperar el dinero de los trabajadores. Un error muy gordo. Eso tiene que ser la prioridad. O sea, la viabilidad tiene que ir al menos el tiempo suficiente para que se pueda recuperar. Es que lo que no puede haber en esta región, yo no soy de los que piensa que Ignacio Diego ha hecho todo mal, tendrá sus cosas buenas, tendrá sus cosas malas, yo no voy a criticar toda su gestión, pero lo que sí está claro que esto ha sido un error, que es que se han invertido 16 millones de euros que, como habéis dicho, se pueden haber invertido en otros proyectos empresariales o industria o apoyo al emprendimiento, por ejemplo. Es que hay que tener en cuenta eso que dices, ¿no? Porque al final casi toda gran empresa fue en origen pequeña. El generar un tejido industrial, las grandes, incluso las más grandes que puedas imaginarte hoy, empezaron a veces en sitios muy chiquititos y progresaron en unos ámbitos pues quizá menos favorables o más favorables, pero no puedes despreciar eso, ¿no? Y esas inversiones hechas a escala más pequeña y con más facilidades, porque es que al final la llegada del dinero para que alguien entienda no es tan fácil, porque tú al final estás destinando, a veces sí hay dinero público vía ciertas vías de financiación, pero al final se gestionan desde entidades bancarias convencionales que estiman esos préstamos como el préstamo para comprarse un coche y no tienen ningún tipo de diferencia en su valoración, lo cual puede ser lógico para ellos, pero no es lógico para el dinero público que estamos invirtiendo ahí. Y por ejemplo también hay que hablar, siempre se habla de reindustrialización, hemos entrevistado en el candidato a Pedro Casares del Partido Socialista, candidato a la alcaldía de Santander, y señala también que Santander necesita una reindustrialización. Los polígonos también de Santander están muy abandonados. Betacandina, el polígono de Europa. Hay que empezar también por Santander, no solo en la comarca del Besea, que es muy importante, pero también hay que impulsar en Santander esos polígonos. Bueno, realmente en Cantabria, donde está situada la industria, además en la comarca del Besaya. Santander tiene otras oportunidades de servicios y tiene una apuesta importante por pero también hay que apoyar también de reindustrialización por el PCTCAN, que yo creo que es una oportunidad importante que se está desvirtuando desde hace tiempo, en estos años se ha desvirtuado. Pero Casares dice que hay que ampliarlo, hay que potenciarlo. Sí, es que se están quitando empresas de ciencia y tecnología para llevar incluso allí sede del gobierno, se está desnaturalizando. Y yo creo que lo que hay que hacer es todo lo contrario, es recuperar su naturaleza y potenciarlo. En lo que decías de la guerra de cifras, no hay guerra de cifras. Aquí la EPA es... Pero siempre hay guerra de cifras. No. La EPA... Yo el editorial que hago siempre cuando salen los datos del paro... Nada, es muy fácil. Mismo a mí, yo hago estas preguntas. ¿Es cierto que hay 51.550 parados más? Hay 51.550 parados hoy en Cantabria, sí. ¿Es cierto que la mitad no cobra prestaciones? Sí. ¿Es cierto que hay 20.000 personas ocupadas menos trabajando en Cantabria que en 2002? Sí. ¿Es cierto que hay casi 10.000 personas que han perdido su empleo, que ha sido destruido en este tiempo, en estos últimos 4 años? Sí. Entonces, quien hace la guerra de cifras es quien niega los datos objetivos y pretende mostrar los positivos. Efectivamente, esta mañana el presidente del gobierno mostró los positivos, que bueno, el mejor trimestre, claro. Pero siempre el mejor trimestre de una serie no significa que sea un buen trimestre, ni muchísimo menos. Y sobre todo una cosa que ha dicho esta mañana, que ya es la desfachatez más grande, que dice, bueno, es que la EPA no vale. La EPA no vale porque la EPA es que es una muestra muy pequeña. Es que ya es el colmo que una estadística a nivel europeo sobre empleo no le valga al presidente de Cantabria. O sea, es un colmo de la distorsión y de la manipulación de la información. Pero hay otros temas también que has tocado que me interesa hablar. Sueldos. Cuando se está pretendiendo desde la derecha implantar un modelo económico que viene de Estados Unidos, de muchos otros sitios, que consiste en competir con la bajada de sueldos. Es decir, España es un país potencialmente exportador, que es una de las actividades que hay que potenciar. Desde todos los gobiernos se intenta potenciar siempre la exportación, pero claro, la exportación, ¿cómo se puede potenciar? ¿Qué tenemos que vender? Nuestro producto como un producto de valor añadido, con tecnología, con innovación, que otros países quieran importarlo porque efectivamente sea un producto de excelencia, o lo queremos hacer a base de bajar los costes, bajar los combustibles, bajar la materia prima y bajar los salarios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se ha elegido con este modelo de la derecha? Bajar los salarios
y competir en el extranjero, en el mercado internacional, que nuestros productos compitan no por el valor añadido que tienen, no por la innovación y la tecnología, no por lo que aportan de más plus, en otros países de Europa protegen sus productos, protegen su industria. Eso además, pero bueno, aquí carecemos de ello. Eso son políticas europeas también en las que tendríamos que entrar a debatir, pero sobre todo es eso, no se puede competir con el resto ni exportar a base de bajar los salarios de los trabajadores. Eso, está claro que la fórmula para devaluar el país no era, la moneda no estaba al alcance del gobierno para ser devaluada, con lo cual lo único que podías tirar era de sueldos. Yo no tengo claro que hayamos ido a menos en calidad, porque también a poca calidad y poco precio tenemos muchos competidores. Lo que hemos intentado hacer es la cuadratura del círculo, es productos de calidad que sí se aprecian en el exterior a coste muy bajo. Que pueden ser de más calidad. Que podrían ser de mucha más. La industria alimentaria cántabra se le puede dar más valor añadido. Se puede invertir en innovación, ciencia y tecnología y dar más. Mejorar. Pero yo sí creo que las dos tendencias es verdad que se ha invertido muchísimo menos y que exigimos, bueno, nosotros no hacemos más que decirlo desde hace 4 años, 8 años ya, que hay que hacer mucha más inversión para desarrollar todas estas innovaciones y mejorar los productos, pero no creo que seamos un país que no ha desarrollado sus productos. Ahora mismo, si hemos logrado competir, es porque hemos puesto calidad a un precio razonable, y ahora mismo el precio razonable está hecho a costa de los trabajadores. Ahora mismo es eso, y eso es lo que no puede ser, no es sostenible a largo plazo. Sobre la lectura que tú decías, es verdad, el que tiene que dar el dato da alguno positivo, porque si no sería muy complicado que no dimitiera en ese momento. O sea, es decir, pero lo que hay que hacer es no mentir. No, sí, pero de todas maneras decir que a lo mejor he encontrado un trimestre que ha sido mejor hace 7 años o peor, pues es algo que te puede permitir hacer eso. Pero sí es cierto que lo que está claro es que hasta 2006 se fue Ignacio Diego para comparar. Es que es un poco remoto lo que estamos mirando, ¿no? Al final lo que hay que ver es cómo asumes como gobernante de una comunidad autónoma o incluso de un país que las medidas que tú vas tomando no llegan y que es verdad que hay un pequeño repunte de actividad, aunque sea para empleos muy precarios, pero eso no se consolida, no avanza y empobrece a la población. Y eso es si me dejáis a mí participar un poco. Cuando tú quieras. Vale, gracias. A ver, con 52.000 parados, con un gobierno que yo diría que es que no escucha porque se ha cargado el Consejo Económico Social, se ha cargado el Consejo de la Juventud, se lo viene cargando en todo. Y encima no tiene un plan de reestructuración para la región, ni se sienta con gente capacitada para hacerlo, porque no en todos los sindicatos y en todos los partidos hay gente capacitada. Vamos a ser también coherentes con el tema. Una cosa es que seas sindicalista, otra cosa es que seas abogado, pero puede ser tan malo y tan bueno como no serlo. Pero hay que buscar la manera y donde se han hecho temas sobre eso. Y no hay que tener miedo, digo. A lo mejor estamos invirtiendo o estamos mirando en aquello de que no hace falta, pero por el hecho de que rápidamente salimos del paso durante una temporada. Pues no, habrá que poner el cascabel al gato y yo me voy a ir muy lejos. Yo me acuerdo cuando Felipe González y Solchaga y el otro tuvieron que quitar los altos hornos de un sitio, lo otro, tal igual. Todos estábamos en la calle, pero al final, en compensación, vinieron otras alternativas de modelo de empleo. Y eso hay que trasladarlo a la comunidad autónoma. Y por lo tanto, yo creo que Diego se habrá hecho algo bueno, ¿vale? Pero menos escuchar y dar un protagonismo de trabajo, de salidas al conjunto de la sociedad, no lo ha hecho. Y voy más lejos. La ministra Ibáñez, que me parecerá tendrá toda lo buena que sea, tal igual, a mí me parece que nos ningunea. Y digo nos ningunea, porque el empleo que se está creando, tú lo has dicho, es de 572 euros. Y a 8 o 12 horas o 10 horas. ¿Y eso qué te lleva? Más. Te lleva que es una precariedad, que estás con el látigo encima de la cabeza porque no te puedes mover, porque o tienes eso o no tienes nada. Y eso es ir a años de allá, que es mejor no recordarse del tema. Y otro tema, la devaluación de la peseta lo hizo Suárez el último, me parece. Pero ya no podemos devaluar la peseta, eso te lo decía yo el otro día. Nosotros estamos en el euro y tenemos que estar, y nosotros estamos en el euro, 17 comunidades autónomas que no nos ponemos de acuerdo, como para ponerse de acuerdo con el resto de Europa en un tema fiscal, que es algo primordial, porque es algo fiscal, a ver si me entiendes, que me vengan a mí los alemanes, a Marbella, a la Muñeca, a esto, a lo otro, aquí también, menos los alemanes, los ingleses, claro, con unos salarios
por encima de todas las posibilidades de los que nosotros podemos ganar para luego desplazarnos allá, es de juzgado de guardia. Y si encima todavía tenemos los medicamentos para los crónicos, lo estoy diciendo, acordaros, me decís que lo diga, lo digo. Hay gente crónica, la pastilla de la tensión, la pastilla del azúcar, la pastilla de no sé qué, la pastilla que haga falta, que sí está cobrando la pensión o está trabajando, pero que es un tema que todos los meses tiene 100 y pico euros de farmacia, por lo menos. Esos son los datos y esas son las salidas que se tendrían que mirar, y algunos más que se me quedan en el tintero, ¿no? Yo creo que hay que abordar tres patas importantes de futuro. La reforma laboral hay que derogarla y hay que establecer unas nuevas relaciones laborales que permitan establecer una cierta seguridad jurídica tanto al empresariado como al trabajador, y sobre todo también unas relaciones laborales con más respeto, con menos precariedad y con cierta seguridad de futuro. Eso hay que hablarlo, y además eso tiene que ser fruto del diálogo. La concertación social con los sindicatos, organizaciones, sabemos que ha desaparecido. A nivel de Cantabria ha estado 64 años. Eso hay que recuperarlo. Reforma fiscal. Hay que darle una vuelta. Yo creo que todos estamos de acuerdo, incluso todos los partidos políticos, que hay que ajustar mucho más el tornillo de la progresividad. Una reforma fiscal que haga que paguen más los que más tienen, pero de forma efectiva, ni con triquiñuelas, ni con bonificaciones, ni con sociedades pantalla, etcétera, etcétera. La lucha contra el fraude fiscal, y hay que hacer que pague menos quien menos tiene, incluso las rentas más bajas, que no tengan que pagar impuestos. Y sobre todo los impuestos indirectos, como los que gravan el pan, los medicamentos, la leche, los huevos, la carne, no hacer como ciudadanos que los va a subir, sino al contrario, eso precisamente son los que hay que bajar, porque el resto de cosas que tú adquieres o servicios que contratas, será voluntario que lo hagas, pero lo básico hay que preservarlo. A mí me gusta la poesía, pero el jamón de jabugo más. Bueno, ya, pero lo importante es la leche, el pan y los medicamentos, el material escolar. Y la tercera pata es el estado de bienestar. Hay que llegar a un acuerdo lo más amplio posible para hacer que esté blindado, de manera que sea el sostén de aquellas familias que cuando no tienen trabajo tienen detrás una sociedad responsable y solidaria que les apoya y les ayuda a salir adelante. Esas tres patas son fundamentales. Y eso solo se hace con voluntad política, también se hace con dinero. ¿Dinero cómo? Evidentemente tienes que generar unas condiciones económicas, un nuevo modelo de desarrollo económico en esta comunidad y en este país que apueste por innovación, tecnología, biomedicina, biotecnología, energías renovables. Hay un sector importantísimo aquí, la energía marina, la energía eólica. Hay todo lo que es la construcción, rehabilitación, no construcción nueva, rehabilitación. Yo creo que hay campos importantes de los que se puede tirar que no sean ni turismo ni teleféricos. Y eso hay que decidirlo y hay que hacerlo ya. Y luego, si me permitís, vuelvo un poco al gobierno de... Puedes hablar de lo que quieras, al gobierno de Diego, del Partido Popular en Cantabria ahora mismo, y creo que sí que se ha desaprovechado una grandísima oportunidad, porque es cierto que se podrían haber impulsado medidas reformistas completamente hasta revolucionarias. Cierto que no es muy revolucionario el Partido Popular y se va a resistir seguramente. Tienen que seguir una línea. No, pero bueno, se va a resistir. Pero en el lenguaje es un partido que está en contra del despilfarro y que pide la eficiencia, pero luego en los hechos no se hace así. Eso lo piden muchos. No solo el Partido Popular. No, lo que hay que hacer. No, pero es que esa petición es lógica. Lo que no puede ser es que tu discurso sea uno y tus hechos luego sean otros. Entonces creo que se ha desaprovechado una oportunidad muy grande. Y creo que tampoco podemos engañar a los cántabros diciéndoles que basta con que cambie mañana el gobierno para que esto sea diferente. No es así. Porque o cambia, yo me preguntaron el otro día cuál sería la primera medida de mi gobierno, ¿no? Yo dije que pues tardemos lo que tardemos, un pacto por Cantabria en el que ciertas cosas como las que apuntabas también tú antes estén blindadas y cerradas. Un pacto económico, industrial, un pacto por la educación también, que hay competencias autonómicas. Es cierto que a mí me gustaría que las competencias fueran de otro tipo, pero mientras son autonómicas, creo que tenemos una herramienta de lujo y las estadísticas nos dicen lo que somos hoy. La educación que pongamos nos dirá lo que somos mañana. Y eso tenemos que hacerlo también. Entonces, hemos desaprovechado esa ocasión. No se va a salir muy rápido, por eso tenemos que plantearnos muy seriamente el medio plazo como resultado y, evidentemente, sin olvidar el socorro a esas familias que no tienen nada ahora mismo. Es decir, lo complicado de esta situación es que tenemos muchos palos con los platos chinos que mover, pero es que no podemos dejar que se caiga ninguno, ni el que no tiene nada, ni el que no va a tener nada próximamente. Yo tengo siempre una máxima y yo lo que quiero decir es que yo, si fuese político, no sería capaz de ver a
a la población, los ciudadanos, muriéndose de hambre como está pasando. Eso lo quiero aclarar. Yo no podría ser político y ver eso, me daría vergüenza. No podría ver una persona que no tiene nada para llevarse a la boca. Tampoco podría ser político y ver gente que sale de la universidad sin tener ningún futuro. Ese es un problema que tenemos aquí. Antes salías de la universidad y probablemente tenías trabajo, ahora sales de la universidad y ¿qué te encuentras? Irte. Habéis hablado todo también de que se ha reducido la población en Cantabria. A los hechos me remito. Es muy complicado volver a recuperar también el estado de bienestar. Si hay un cambio en Cantabria tras el 24 de mayo, no va a ser tan fácil todo, va a ser muy complicado. Y yo también pienso que los partidos políticos, todos de igual las islas, se deben poner de acuerdo para determinados temas. Por ejemplo, la industria, por ejemplo, el empleo, da igual las islas. Debe haber un consenso y se deben plantear una serie de medidas para sacar de esa situación a Cantabria, porque primero están las personas, luego las islas. Pero aquí tenemos que recuperar muchas cosas que hemos perdido. Y no lo hemos perdido solo con el Partido Popular, lo hemos perdido con todos los partidos. Y al igual que ese bipartido que había, ese gobierno en el que estaba el Partido Regionalista, el Partido Socialista, hubo cosas muy buenas, hubo cosas malas, ahora también hay cosas buenas, cosas malas. Todos, yo creo que si se esfuerzan, todos los partidos, sí se puede llegar a un consenso y sí se pueden tomar medidas positivas para potenciar el empleo, para potenciar la industria, para recuperar los, vamos a llamarlo así, derechos sociales, que no haya colas, porque aquí hablamos de colas, pero es que hay colas de los ciudadanos. Entonces yo creo que sí es posible, pero yo os pregunto como políticos, ¿hay voluntad? ¿Os sentaríais con el Partido Popular o con quien estuviese en el gobierno a pactar esa serie de medidas? Oso, yo acabo de decir que si yo pudiera tener la opción de plantearlo, sería yo el que plantearía ese gran pacto. A ti te coge Ignacio Diego Mañón y te dice, nos sentamos a hablar con el resto de partidos. A ver, yo creo que no. Yo sé que Revilla, por ejemplo, no. Yo una cosa, a mí me parece, fíjate, yo estoy metido en política, pero soy una persona que trabaja, o sea, yo me gustaría dedicarme más a esto, porque creo que hay mucho que hacer y que tenemos también que aportar personas nuevas, puntos de vista que a lo mejor otros han olvidado y complementar los que ellos tienen que seguramente nosotros no tenemos. Eso lo tengo muy claro. Pero al final, el que piense que la política no es negociación, debería dejar la política. O sea, la negociación no es una opción en política, es una obligación. Uno tiene que negociar todo lo posible. ¿Por qué? Pues porque seguramente ahí deberían tomar nota muchos políticos. Vale, pues la gran mayoría. Sí, pero vamos, yo es que yo nunca me he planteado que yo pueda estar en una mesa o en un congreso, en un parlamento regional sin querer negociar nada, incluso teniendo una mayoría amplia, ¿no? Creo que la obligación de negociación tiene que estar ahí. Y eso es lo que tú estabas apuntando. Entonces me dices, ¿te sentarías? Es que yo si pudiera lo plantearía yo. Y si no, pues evidentemente si alguien me convoca, acudiré y aportaré todo lo que pueda aportar y trataré de convencer lo que piense que soy más fuerte. Sí, está claro que hay bienes y derechos que son intocables y que actualmente, pues, a ver, hay que mirar la calle y ver la situación. Hay formas muy diferentes de ver. Cuando miras al frente, lo que tienes que pensar es de qué van a vivir tus hijos, básicamente. Yo creo primero, yo por ejemplo que soy joven, yo también tengo que vivir. Sí, pero como hay que pensar a medio y largo plazo, porque no queda más remedio que pensar a medio y a largo, primero lo urgente y luego lo importante, ¿no? Evidentemente cada partido político tiene una visión de cómo tiene que ser el modelo, claro, el modelo de sociedad y el modelo económico que quiere implantar en el territorio, ¿no? Y son muy diferentes. Es cierto que el Partido Socialista el primer día, la secretaria general, Eva Díaz Tezanos, le ofreció al presidente diálogo y pacto en determinadas materias, empleo, educación, estado de bienestar. Ha esperado 4 años sentada a que efectivamente ese diálogo, aunque solo fuera diálogo, ya no digo pacto, se produjera. Como experiencia política en el Parlamento nos hemos pasado 4 años ofreciendo pacto y diálogo. Quien tiene realmente que garantizar que haya diálogo o pacto es quien gobierna. Nosotros lo podemos ofrecer, pero evidentemente si quien gobierna no quiere ese pacto y ese diálogo, es absolutamente inútil. Yo creo que todos los partidos creemos que tenemos no que buscar aquello que nos diferencia, sino lo que nos une, porque aunque yo no tengo mucho que ver con el Partido Popular, sé que hay algunas cosas con determinadas personas del Partido Popular que estaríamos dispuestas a llegar a un acuerdo, porque quieren también bienestar para la gente. Ahora, si quien gobierna tú le ofreces y no te llama a la puerta y te dice ven que vamos a hablar, sino que al contrario, no sé si habéis seguido los plenos en el Parlamento, sí. Ha sido un maltrato continuo,
unos debates de un nivel inaceptable, democráticamente inaceptable, pues es muy difícil. Quiero decir que es muy loable quererlo y lo tenemos que querer todos. Pero al hacerlo en la práctica, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Pues aquí, por ejemplo, tú lo has dicho, vosotros, el Partido Socialista tuvo predisposición para dialogar, error de Ignacio Diego, ¿no? Hay que tener talante democrático, porque tú estás aquí el tiempo que estás en nombre de unos ciudadanos que te han elegido y también de los que no te eligieron, y por lo tanto no puedes pensar que tú tienes todas las soluciones. Yo siempre lo he dicho y Emilio lo sabe, que lo que hay que hacer es sentarse muchísima gente a definir eso que queremos que sea el futuro de nuestros hijos. Y no solo nosotros, no solo los partidos políticos, no solo los del arco parlamentario, sindicatos, universidad, asociaciones. Hablamos de sindicatos, pero los sindicatos tienen también lo suyo, que todo el mundo, todo el mundo tiene algo que aportar. De todas maneras, yo pienso, como los debates sí se pueden seguir a distancia, afortunadamente, a veces, porque acudir no siempre es fácil para los que estamos trabajando. Lo que sí da la impresión es que el ambiente está muy viciado, que hay muchos personalismos, muchas personalidades enfrentadas. Hay se ha viciado el ambiente y ni siquiera los que pueden pretender querer pactos están en medida de emitir discursos de ese tipo, porque se enfrentan seguramente a alguien. O sea, tú no puedes discutir con quien no quiere discutir, pero tampoco puedes pactar con quien no quiere pactar. Entonces, yo creo que es importante romper ese círculo vicioso con energías nuevas, que yo espero y confío que puedan hacer variar ese equilibrio perverso que yo veo ahora mismo en el Parlamento de Cantabria. Porque creo que no se ha avanzado nada. Creo que hemos perdido 4 años ahora mismo. Yo creo que cambiando el presidente empezamos bien. Ya no he dicho el partido, pero sí, cambiando el presidente, bueno, no sé, porque se ha caracterizado por tener muy poco talante democrático. Recuerda, se cargó el CES, se cargó el Consejo de la Mujer, el Consejo de la Juventud y se cargó la concertación social, que había traído paz y había efectivamente planificado a medio plazo lo que queríamos que fuera Cantabria, gracias a esa paz social, ¿no? Se lo cargó nada más llegar. Cada manifestación que había, cada grupo profesional que se quejaba, hablaba mal de ellos, los profesores unos vagos, los médicos es que de que se quejan, que no quiere más, en fin. Esa falta de talante democrático le ha hecho no mirar a ningún partido político. Y ya no te digo ni a las organizaciones, que ha llegado a criticar a Cáritas, a Cruz Roja, a la cocina económica, porque salen a los medios de comunicación a quejarse. Y a contar la realidad de las Entonces, con esa falta de talante democrático, claro, es muy difícil que lideres una comunidad autónoma, hombre. Yo pienso que se han perdido demasiado tiempo. Decías, Alfonso, lo de los sindicatos. Mira, los sindicatos han pegado un giro muy grande, y se han quedado soletos. Y además tienen una fama ahora mismo, y digo fama, y no entre comillas fama. Hoy ha estado Cedrún, ¿no? Sí, hoy estaba Cedrún en el juzgado por acoso laboral. Por un acoso laboral, bueno. Pero bueno, ya está metido en el tema judicial, ya dirá el juez, tal igual. Pero los sindicatos mayoritarios, los de clase, para mi comisión y sobre así la UGT, ahora mismo tienen un desprestigio muy grande, y todo por lo que ha venido sucediendo de hace años para atrás, y se está pagando. Pero también hay una cosa. Hay un cambio muy fuerte del sindicalista, quiero decir, y eso lo digo aquí y donde lo tenga que decir, porque ya lo he dicho en más sitios. Yo he participado en la Universidad de Venezuela y tal igual. El sindicalista, con carrera o sin carrera, tiene que saber lo que es trabajar. Y el político. Yo estoy hablando ahora de los sindicatos que me han dicho esto, también, pero yo no voy a este tema ahora, porque es que decimos de los sindicatos. El sindicalista tiene que saber lo que es entrar unos a las 6 de la mañana y salir a las 2, otros a las 8 de la mañana o a las 9 y salir a las 3, y saber lo que se tiene entre manos, ser un profesional. Es que hay de muchos su trabajo. que han trabajado en su vida. Pero es que ha habido siempre muchos, quedan muy pocos de los que han trabajado toda su vida. Quedan. Ahora ha venido una ola nueva de gente que se ha enganchado a los sindicatos como salida. Muy ético y muy normal, porque es ético y es normal, porque hay que comer, como salida a su formación laboral para trabajar ahí. Pero mira, en los sindicatos, como ahora digo yo, como los partidos políticos, si no lo sientes ni lo vives, no adelantas nada. Quiero decirte, si tú miras para atrás, desde hoy a 2 años para atrás, dime cuántas veces hemos estado en la calle los sindicatos, los que tenemos que estar, quitando la reforma laboral, que encima vamos vamos en contra de ella y luego se aplican los mismos sindicatos. Es que hay algo
hay algo que hay que decirlo, es que hay que decirlo, no se puede uno tapar las cosas. Esas cosas que... Y hemos perdido peso específico de gente que se ha marchado para casa, joven todavía, sabiendo lo que es el sindicalismo y sabiendo pero también por todos los privilegios que han recibido por los gobiernos. Te acabo de decir que eso ha sido... Eso es lo que se ha desvirtuado. Al final la crisis que y hablamos también, perdón, Román, y hablamos también de carrera en los partidos políticos de determinadas personas y otros también hacen carrera en el sindicato. Pues eso es a lo que te voy, y además sin haber... A ver, yo he visto gente en el sindicato que daba cursos de formación, que es verdad que era profesor, pero que no había ido nunca a una clase a dar formación a los chiquillos o a los que tengo que dar. Es que lo he visto durante años y se permitía la teoría, digo, pero bueno, hombre, tú vete a las 6 de la mañana, ponte un buzo y ponte la chima de un torno o en la boca de un fuego de un horno, o en la hostelería le dices al jefe de que te marchas, pues te irás, pero mañana no vuelves, porque tienes 10 horas encima de trabajo. Esas son las cosas que algunos de los que están ahora dirigiendo los sindicatos, en general casi todos, no tienen conocimiento de ello, porque no han pasado por la vida laboral que hay que pasar. Eso es lo que te quiero decir. Los sindicatos han entrado en un camino de desprestigio también, como entraron los partidos políticos, con la misma desafección por parte de los ciudadanos. Pero también impulsada, porque esa desafección parte es por situaciones que se han hecho que no son aceptables, pero también parte por un discurso que se está intentando promover. El discurso promovido, pero con pruebas como se han dado, yo no puedo comulgar con ella porque yo soy trabajador. ¿Sabes, Emilio, que pienso que el que hace malas cosas tiene que pagarlas? He sido dirigente sindical y a mí no me pueden apuntar con el dedo de que me he quedado con nada. Pero en cualquier orden de la vida. Y eso lo pagamos los demás. Qué bien vive, no me extraña. Si tú eres sindicalista, tu principal función es estar en el terreno, estar ayudando a la gente a la que estás representando. Yo no quiero imaginarme cómo sería ahora mismo con esta reforma laboral la situación de las empresas sin los sindicatos. En el prestigio que aún les pueda quedar y que yo creo que lo van a recuperar. Creo que ellos han asimilado perfectamente esta situación, la saben. Yo en las conversaciones que he tenido con ellos saben este desprestigio que están padeciendo. Creo que están tomando medidas también en ese sentido. Creo que tiene que haber un cambio. Mi padre fue sindicalista toda la vida y cuando salía de los 2 trabajos que tenía se iba a las 9 de la noche al sindicato y volvía a las 11 de la noche a casa, en lo poco que podía. Ese era el sindicato de toda la vida, ¿no? Yo lo voy a defender. Y yo no quiero un país sin sindicatos. Pero si yo eso no estoy diciendo. Y sé que ellos, ya lo sé, Emilio, y sé que ellos están pero es que estamos de acuerdo todos los que estamos aquí en yo no sé esta mesa. Eso. Yo estoy reconocemos ese tipo de sindicalismo que existía antes, pero no el que el sindicato tiene que existir, el sindicato tiene que estar. Ahora mismo también hay gente que trabaja. Mucha gente que trabaja mal y que... No podemos generalizar tampoco, pues no sería justo. Yo pienso que es un sistema que está en crisis ahora mismo. Lo que pasa, mira, hay una cosa. Entras ahora mismo en una empresa, dices, soy de UGT o de comisiones. ¿A qué venís? Anda, mira. Esa es la tónica, lo siento, pero es así. Y me duele un montón. Yo no lo comparto. Hay gente en algunos sectores que está luchando y yo sí le he visto en la calle y trabajando. Y luego he visto que las empresas como el Servicio Cántabro de Salud no se presentan ni 2 ni 3, todo el mundo tiene el derecho a presentarse, pero hay 14 candidaturas, lo que quiere decir que algo más de todo eso y por detrás. Bueno, cada sector profesional dentro del ámbito sanitario busca sus propios intereses. Porque no son sindicalistas, ¿qué son? Son asociaciones. ¿Qué son? Asociaciones profesionales. Yo me muevo aquí en el tema de las enfermeras, yo me miro en los médicos, yo me miro... Eso es un error, eso es un error fundamental. Divide y vencerás, dicen, ¿no? Claro, efectivamente. No, seguir. Yo estaba pensando que hay lugares en países que nos rodean en los que el sindicalismo funciona de una forma completamente diferente. Hay lugares en los que la afiliación es obligatoria, por ejemplo, entonces todo el mundo está sindicado. Al final hablamos mucho de los sindicatos, yo conozco a mucha gente trabajadora que no está sindicada en ningún sindicato. Entonces, el abandono de los propios trabajadores de la defensa colectiva de sus intereses no existe. O sea, el sistema se ha pervertido, los sindicatos y los partidos políticos se han encontrado en un caldo de cultivo en el que muchos han podido hacer de eso su forma de vida y su forma de enriquecimiento y se han desarrollado prácticas de corrupción, y a eso me refería yo antes con ganárselo a pulso. O sea, la mala fama de los partidos políticos y de los sindicatos y de otras organizaciones que puedan existir es porque se han demostrado que ha habido mucha gente que se ha podido aprovechar y que se ha tapado prácticamente todo y que se ha olvidado que el objetivo que se tenía era un servicio público, una herramienta, es decir, un partido político y un sindicato tienen que ser herramientas hacia el exterior, y en muchos casos se han convertido en
además de hacer esa vertiente exterior, que seguramente no se ha dejado, se han convertido en una máquina hacia adentro y han olvidado y han gastado mucha energía en eso. Pero también parte de lo que está ocurriendo es un discurso provocado por la derecha desprestigiando aquellas instituciones que luego se ha querido cargar, incluidos los sindicatos. Y recuerda que cuando hablamos de cuando se desmanteló el Consejo Económico y Social, vino previamente una campaña de desprestigio. Cuando se desmanteló el Consejo de la Juventud, vino previamente una campaña de desprestigio. Eso es inaceptable y eso mismo le ha pasado también a los sindicatos. Ellos han tenido problemas dentro de gente que ha cometido irregularidades administrativas y delitos, sí, pero también hay un discurso interesado de restarle poder a los sindicatos, porque con los sindicatos hay que sentarse, hay que dialogar y hay que llegar a acuerdos. Yo con eso no estoy de acuerdo, independientemente de que la otra parte tenga su razón. El otro día salieron en El Mundo hace mes y medio una federación de comisiones obreras, ex compañeros míos, porque no se les puede mirar ni a la cara, cobrando doble salario. Lo denunciaba El Mundo. No, eso no es aceptable. ¿Tú te crees que eso al buen sindicalista le pone todas las zancadillas del mundo? Ese es el tema. Le espanta. Claro. Yo creo que en eso estamos de acuerdo el resto de la Y el otro de Jaén, que venía, que hay dinero para quemar una vaca, pues eso es lo que ahora mismo entras y hablas de uno cómo vive. Eso es lo que se dice, eso es lo que hay en una gran... Pero hombre, y también el cambio de aquellos sindicalistas, como tu padre, pero ya más para acá, gente que iba a trabajar o lo estaba liberado por horas sindicales o tal igual, pero estaba al pie del cañón. Y si a las 6 de la mañana había que una movilización, a las 6 de la mañana estaba a la puerta del taller apoyando a aquellos compañeros. Diles ahora que se levante, si ya no hay ni para pegar carteles del 1 de mayo. A esa gente hay que movilizarla y motivarla. Sí, como a los parados. A los parados tenemos 52.000 ahora. Mañana haces una manifestación. Eso sí lo hemos hablado, ¿verdad, Emilio? Una manifestación y solamente con el 10% de los 52.000 tú tenías Calvo Sotelo lleno. Sí. Lleno. Pues no va con ellos. No va con ellos, van los que tienen trabajo y los que dirigen el cotarro. Hombre, ¿tú te crees que es normal eso? El sábado hay una oportunidad. ¿Ya? Mira lo que ha dicho el presidente, que eso va para tirar al Partido Popular del la gobierno. Gente tiene derecho a tomar la calle. Ya, que sí. Aquí no vamos a estar votando cada 4 años. Y la gente tiene derecho a opinar que alguien quiere que alguien se vaya. Eso no es algo que esté prohibido, ¿no? Pero en democracia... Eso el 24 de mayo se verá. Eso se podrá ver el 24 de mayo. Pero esta parte de los sindicatos no sé, es un tema un poco largo el que lanzo, ¿no? Yo siempre he tenido mis dudas sobre lo pernicioso de la liberación, ¿no? De las personas de los puestos de trabajo, sobre todo porque las empresas no tienen todas el mismo tamaño. Y la carga que tú puedes hacer asumir a un empresario también es importante. O sea, y a mí me gustaría encontrar una fórmula en la que esto no existiera. Es decir, porque haya gente que trabaje en los sindicatos y para la gente, pero que no tenga obligatoriamente que ser alguien que deje de estar X horas o X días en un puesto de trabajo. Porque ahí sí hemos visto muchos abusos. Y los hay. También en la función pública, no solamente en la empresa privada, porque en la administración también existen estas situaciones. Y ahí yo no estoy muy seguro de qué fórmula podría ser, pero creo que no me parece... Yo empezaría a buscar una fórmula en la que no hubiera liberados, en la que hubiera gente que se dedica a trabajar para sus compañeros o sus compañeros, autosuficiencia económica para las organizaciones. Adiós subvenciones. Adiós subvenciones. Sí, pero a lo mejor eso, yo estoy pensando que a lo mejor eso pasa porque tengamos todos que elegir un sindicato cuando empezamos a trabajar en algún sitio. O sea, que hay países en los que eso funciona así y eso les da independencia a las organizaciones. Tú te apuntas a la que quieres, hay una panoplia importante como de partidos políticos. O sea, y de repente... Modelo francés, ¿no? Yo creo que en Alemania también puede llegar a funcionar así. ¿No? O sea, a mí eso me puede parecer que está bien. O sea, ¿Sabes quiénes serían los primeros perjudicados de esa medida? Las mujeres. Ninguna mujer sería una sindicalista. Porque si tú le dices, terminas tu jornada y después de tu jornada tienes que dedicarte al trabajo sindical. No, evidentemente, pensando en eso, pero no, te lo digo yo. Uno de los problemas que ha habido para poder incrementar el número de delegadas sindicales era la conciliación. Entonces, si les haces tener una jornada laboral normal y luego ocuparse de la familia y luego dedicarse un tiempo al trabajo sindical, ninguna lo va a aceptar. Y serían las principales perjudicadas. Yo creo que hay que encontrar una fórmula. Tenemos que seguir haciendo. Hay que encontrar una fórmula, pero la que tenemos ahora mismo no me parece que ha dado muestras de... Pero es que hay más errores de esto. Bueno, quizás es un modelo agotado, pero igual hay dos que... Dos sindicatos negociando el convenio del cemento, 2. Y resulta que entre los dos nada más que tienen el 22% de los trabajadores afiliados de ese sector. Firman el convenio y se lo aplican a todos. Eso no puede ser así, porque eso al sindicato y a las personas que van allí les cuesta un porqué. Entonces hay cosas que es que, como tú decías, en Europa
si se sientan los sindicatos del metal en Alemania, negocian para todos, y hasta colocan a la gente. Claro. Lo que pasa es que hay que tener más responsabilidad. Claro. Bueno, pero no vamos a olvidar que en este país muchos de los avances y de los logros en el ámbito laboral se han producido gracias al trabajo de los sindicatos y a la lucha. Una cosa no quita la otra. Y que no desaparezcan, por favor. Ni lo uno ni lo otro. Pero a mí se me parece un modelo que como tal está agotado. Pues con el modelo agotado o no se agotar, os voy a despedir a todos. Uy, qué rápido. Desearos que tengáis un buen fin de semana, que mañana vayáis a pasear. A la playa no, por si acaso tenéis que buscar un recodo donde el aire no nos pegue fuerte. Muchas gracias, Chabela. Muchas gracias, Román. Muchas gracias. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Sin más, señoras y señores, pasen ustedes bien también. Paseando por tus calles me encontré